Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos ustedes. La paz del Señor reine sobre su hogar, hoy, mañana y siempre. Quisiera compartir con ustedes algo que me ha llamado la atención acerca de la traducción de la Biblia que tienen los testigos de Jehová. Yo le he titulado a esto las inconsistencias de la Watchtower. Y cuando desarrolle ustedes van a ver por qué lo he titulado de esa manera. Hagamos una oración. Busque su Biblia, por favor, para que vea las escrituras que les voy a estar citando. Hagamos una oración. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio y esta oportunidad de poder exponer tu palabra. Señor mi Dios, quítame y ponte tú. Llena mi boca, habla tú, Señor mi Dios, y te pido en el nombre de Jesús que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura de aquellos que han sido engañados, que están atados y esclavizados por un sistema que no te glorifica a ti, que no te honra a ti, que no te sirve a ti, eterno y soberano creador de los cielos y de la tierra. Trae libertad, trae paz, trae sanidad espiritual, física, emocional y psicológica sobre estas personas que han sido engañados por un sistema que ellos han sido engañados también por aquel que ha venido a robar, a matar y a destruir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, si fallo en pedirte algo que va a beneficiarme no solamente a mí, sino a los que van a estar escuchando, los que van a estar viendo esta grabación, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, dándote gracias de ahora y para siempre. ¿Sabía usted, amigo, que la organización de la Watchtower usaba dos versiones de la Biblia antes de publicar sus propias versiones? En inglés usaban la versión King James y en español usaban la Reina Valera. No fue hasta el año 1950 que publicaron en inglés el Nuevo Testamento y 11 años después publicaron su versión de la Biblia completa en el año 1961, y esto es en inglés. En el año 1963 empezaron a publicar versiones en otros idiomas. La versión más reciente en español fue publicada en el año 2019. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, de la Reina Valera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Yo quiero que usted escuche eso y entienda eso claramente y correctamente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que la palabra de Dios establece en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. En otras palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia fue inspirada por Dios. Fue Dios quien nos la dio. En otras palabras, para ser más claro, más criollo, más morocho, como se dice en Ecuador, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es revelación divina. Revelación divina. ¿Qué necesidad puede haber para cambiar, para alterar, para añadir o quitar, sea una palabra o porciones completas, a la palabra que fue inspirada y revelada por Dios?
¿Qué necesidad puede haber? Piensen en eso, por favor. Y estamos hablando de cambios que no son para hacer uso de palabras modernas. No. Estoy hablando de añadir o quitar o eliminar palabras y porciones para totalmente cambiar el significado del contexto de lo que Dios quiso decir. Esta organización, la Watchtower, o los testigos de Jehová, como son comúnmente conocidos, y sus seguidores le van a decir a usted que su versión, la versión de su Biblia, es fiel a los manuscritos más antiguos. Nada puede estar más lejos de la verdad que esa declaración. Quizás, en décadas pasadas, antes de que llegara el Internet, hubieran podido haber dicho eso y no se podía investigar. Pero hoy se hace un poco más difícil. Aunque entiendo que les prohíben preguntar, ver, leer e investigar recursos fuera de lo publicado por la organización de la Watchtower. El testigo de Jehová tiene que aceptar ciegamente lo que dice y enseña sus publicaciones. Entiendo eso claramente. Tienen que aceptar ciegamente lo que publican ellos, sea el Atalaya, sea el Despertar o cualquier otra publicación que ellos tengan. El testigo de Jehová no puede cuestionar, no puede preguntar, no puede indagar, no puede investigar, no puede irse a otros recursos para ver, ¿será verdad esto o no será verdad? Le prohíben rotundamente a investigar, a preguntar, a cuestionar, a indagar, le prohíben rotundamente. Y yo regreso a 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Escuche y entienda claramente, toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pregúntele a un testigo de Jehová algún día si es que le llegan tocando un sábado por la mañana la puerta para compartir, si alguna revista o invitarlo a un estudio bíblico, porque eso es lo que están haciendo últimamente, lo invitan a un estudio bíblico, le dejan alguna publicación, sea el Despertar o el Atalaya, pregúntele si es que esas publicaciones son inspiradas por Dios. Si el testigo de Jehová es honesto, le va a tener que decir que no, porque no puede decir que sí. Solamente, 2 Timoteo 3:16, solamente la palabra de Dios y toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las publicaciones de los testigos de Jehová, ninguna de ellas, le aseguro, por la autoridad de la palabra de Dios, ninguna de ellas es inspirada por Dios. Por favor, entienda claramente. La verdad se defiende ella misma. Yo no tengo que cambiar la palabra de Dios, al menos que tenga algo escondido, al menos que tenga un fin de engañarte. Yo no tengo que añadirle, yo no tengo que quitarle ni palabras ni porciones completas, porque la palabra de Dios es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios. Y yo no tengo ningún derecho, nadie tiene ningún derecho a quitarle ni palabras ni porciones completas a lo que Dios nos ha dado para apoyar lo que yo creo o lo que nosotros creemos.
La palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. Yo no necesito cambiarla, añadirle, quitarle, ni palabras ni porciones completas para apoyar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas creencias, como lo hace esta organización. Como dije anteriormente, la Biblia, la palabra de Dios se defiende ella misma en contexto, si la entendemos correctamente. La razón por la cual empezaron a publicar su propia versión de la Biblia es que se les hacía difícil defender sus creencias con lo que dice la King James en inglés y la Reina Valera en español. Y estas dos versiones, la King James en inglés y la Reina Valera en español, sí son fieles a manuscritos en el hebreo, en el arameo y en el griego en que fueron escritos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la Biblia. No podían reconciliar las doctrinas básicas en la Biblia con las creencias que ellos tienen. Y es así que publicaron su Biblia. Y digo Biblia, pero verdaderamente, si usted ve una portada de lo que supuestamente es la Biblia, el nombre que dice es Sagradas Escrituras. Y les voy a decir algo que investigando, haciendo esta investigación, descubro algo, que la sociedad bíblica, globalmente hablando, en toda la tierra, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Ecuador, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en México, en Canadá, y toda Sudamérica, Centro y Europa y todos los países africanos, la sociedad bíblica que tiene derecho de la Biblia, como dije anteriormente, la publicación que hacen los testigos de Jehová le llaman Sagradas Escrituras. ¿Y sabes por qué le llaman Sagradas Escrituras? Porque no le pueden llamar Santa Biblia. Porque la sociedad bíblica los demandaría por haberle hecho los cambios y por haberle añadido y por haberle quitado a lo que es la palabra de Dios. Por eso es que no lo llaman Santa Biblia, sino Sagradas Escrituras, a lo que ellos publican. No me crea a mí, investíguelo usted y usted va a descubrir lo que le estoy diciendo, si es que es verdad o no lo que yo les estoy diciendo. Entonces, como decía anteriormente, se les hace difícil defender las creencias que ellos tienen cuando usaban la King James en inglés y la Reina Valera en español. Por eso comenzaron a publicar sus Biblias, entre comillas. Se les hace difícil especialmente defender lo que dice la King James en inglés y la Reina Valera en español. Se les hace difícil defender que en la King James la divinidad de Jesucristo es clara y la Reina Valera en español la divinidad de Jesucristo es clara. Entonces, al no poder, se vieron forzados a cambiar lo que la palabra de Dios dice para apoyar las falsedades, las mentiras que ahora se encuentran en lo que ellos le llaman Sagradas Escrituras. Entiende claramente, por favor. Escúchame lo que les digo, por favor. No estoy atacando a nadie. Simplemente le estoy exponiendo la verdad y lo que dice la palabra de Dios. Si usted no quiere creer, si usted no quiere aceptar, eso es cosa suya. Eso es cosa tuya. Usted tiene ese deber, usted tiene ese derecho de aceptar o rechazar. Si usted quiere seguir creyendo lo que le dicen dentro del salón del reino, ese es su derecho. Yo no lo puedo forzar a usted de que rechace lo que le dicen allí en el salón del reino y acepte lo que dice la palabra de Dios, lo que yo digo cuando les pongo lo que dice la palabra de Dios. Así que, especialmente, como decía, la divinidad de Jesucristo
se les hacía difícil defender de que la King James, en inglés, y la Reina Valera, en ningún momento no hay un verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que enseñe o que insinúe o que diga claramente de que el arcángel Miguel, antes de nacer por medio de María, como ellos creen, ¿no?, se les hacía difícil defender esa creencia que ellos tienen. Y verdaderamente no es que simplemente creen de que Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. Y yo hice una grabación. Búsquela en mi canal de YouTube, que la titulé ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Y allí le hablo verdaderamente de los 3 Migueles que creen dentro de los testigos de Jehová. Porque no solamente creen que Miguel era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María, y ahora pasa a ser Jesús, el segundo Miguel, y después cuando Jesús muere y resucita, según ellos, no corporalmente, sino espiritualmente, ese Jesús resucitado pasa a ser el tercer Miguel. Ellos creen en 3 Migueles. Muchos de ellos no se dan cuenta de que eso es lo que ellos creen, pero eso es la verdad. La palabra de Dios en la King James y en la Reina Valera establecen claramente de que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. También les hacen creer y se les hace difícil defender lo que dice y establece la Reina Valera y la King James en inglés, con esa creencia que ellos tienen de que Jesús fue creado. Amigo, escúchame lo que les digo claramente. Ningún verso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice o enseña tal cosa. Lo que tiene son malas interpretaciones de ciertos versos que ellos mismos y este cuerpo gobernante, que son los que, como el Papa dentro de la Iglesia Católica Romana, ese cuerpo gobernante dentro de los testigos de Jehová, son los que interpretan la Biblia para los seguidores de esa organización. Nadie más interpreta la Biblia dentro de esa organización. Así como en la Iglesia Católica Romana el Papa dice, y eso es ley, por decirlo así. Así que el cuerpo gobernante son los que interpretan la Biblia dentro de la organización de los testigos de Jehová. Le hacen creer de que Jesús fue creado. Le hacen creer de que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca, en un madero de tormento, como lo llaman ellos. Y a mí me llama la atención esto porque he visto gráficas que ellos usan, ¿no?, para promover esto. Y yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. Esta organización usaba la cruz en las portadas de sus publicaciones, El Despertar y el Atalaya, en inglés. Usaban la cruz al comienzo y de un momento a otro, no sé, se le viró la tortilla, el cuerpo gobernante dijeron, no, aquí no podemos usar la cruz porque supuestamente la cruz es pagana. Nadie dice que la cruz es cristiana, honestamente se los digo. Era un castigo pagano y yo no me aparto de eso. Porque a los que crucificaban no eran a los buenos, sino a lo peor de los peores, con la excepción del Señor Jesucristo. He visto gráficas, como decía anteriormente, en que muestran al Señor Jesús en una estaca, en un madero de tormento, como lo llaman ellos, así de esta manera, ¿ok? Me llama la atención porque Mateo capítulo 27, verso 37, dice esto. Y escuche claramente, por favor. Dice, de la Reina Valera, dice, y pusieron sobre
su cabeza. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27:37. Es bien clara la escritura. Que pusieron aquel letrero de su causa escrita sobre la cabeza del Señor Jesús. Escuche, no dice que pusieron aquel rótulo, aquel letrero sobre los brazos de Jesús, que sería acá arriba. No, dice sobre la cabeza de Jesús, aquí, aquí. Ustedes dirán, no, pero si entraba, si le ponen los brazos arriba, entraba. No. Escuche y entienda claramente. Hace este énfasis en Mateo 27:37 de decir enfáticamente de que pusieron sobre su cabeza. Así. ¿Por qué? Porque los brazos del Señor Jesús estaban sobre el travesaño. Así, abiertos. En una cruz. Si usted quiere creer que Él fue clavado en un madero de tormento, sígalo creyendo. La Biblia establece, desde Mateo hasta el Apocalipsis, que fue en una cruz. Siempre menciona que Él fue crucificado. Creo que como 3 o 4 veces menciona algo del madero, pero formaron una doctrina, una creencia, cuando la mayoría de la Biblia dice que Él fue crucificado y que Él murió en una cruz. E históricamente se sabe que los romanos crucificaban porque habían perfeccionado esa tortura, ese castigo para lo peor de los peores. Volví, repito, con la excepción del Señor Jesús. También cambiaron la resurrección corporal del Señor Jesús en una resurrección espiritual. Por favor, lea lo que dice Mateo 28, versos 16 y 17. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, escuche por favor, el verso 17 de Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Váyase al capítulo 24 del mismo libro, del Evangelio según San Mateo, del verso 36 al 43. Mire, ocurrió algo. Cuando el Señor Jesús, el primer domingo cuando Él resucita corporalmente, estaban asustados los discípulos, escondidos en un lugar, porque creían que las autoridades iban a venir a arrestarlos y quizás a condenarlos y a crucificarlos, así como habían hecho con el Señor Jesús. Y el primer día en que el Señor Jesús resucita, se les presenta y los reprocha por no haber creído lo que Él les había dicho, de que Él iba a padecer, iba a sufrir, que Él iba a ser, que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Y Tomás no estaba allí ese día. Quizás estaba escondido en otro lugar, la Biblia no dice dónde él estaba, pero él no estaba allí. Y los que estuvieron allí, aquel primer día, aquella primera vez que se les presenta, le cuentan a Tomás. Y Tomás no lo cree. Tomás dice, no, al menos que yo no lo vea y ponga mis manos en sus heridas y donde fue atravesado con la lanza, yo no voy a creer. Eso dijo Tomás. Pasa una semana y el segundo domingo estaban reunidos en un lugar. ¿Y quién estaba allí? Tomás, el que había dudado de que el Señor se le había presentado, cuando le dijeron los discípulos y las otras personas que lo habían visto, de que no iba a creer hasta que él lo viera. Y esta es la porción que les voy a leer. Capítulo 24 de Lucas. Lucas 24,
Lucas 24, versos 36 al 43. Tiene un subtítulo que dice: Jesús se aparece a los discípulos. Y esta porción no solamente está en el libro de Lucas, está también en el libro de Mateo, en el capítulo 28, 16 al 20. En el libro de Marcos, el capítulo 16, del 14 al 18. Y en el libro de Juan, en el capítulo 20, versos 19 al 23. Le leo la porción del libro del Evangelio según San Lucas, donde dice, empezando con el verso 36 del capítulo 24: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Si vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no otro. Jesús, yo mismo, el que murió en aquella cruz, yo mismo, corporalmente, no espiritualmente como le hacen creer a los seguidores de esta organización. Escuche, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, esto es claro, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Verso 40 dice: y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, el Señor Jesús hablando: ¿tenéis aquí algo de comer? El verso 42 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y el verso 43 dice que y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Cómo pueden hacerle creer a estas personas de que Jesús resucitó? Y ¿sabe la pregunta del millón aquí? Que yo no entendí, que cada vez que he hablado y he conversado con estas personas, sea porque me pararon en la calle o lo que sea, ¿cómo usted puede saber de que alguien resucitó espiritualmente si los espíritus no se ven? Por eso es que es enfático. Por eso es que es enfático cuando el Señor Jesús les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y escuchen una cosa, esa palabra huesos, que está aquí en esta porción, en la versión de los testigos de Jehová, le eliminaron eso. Le eliminaron esa palabra. Piense lo que te quiera. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, versos 9 y 10, 9 al 11, dice esto es después de la resurrección corporal del Señor Jesús, en la que se presentó por lo menos unos 40 días a diferentes personas que los vieron, por lo menos, dice el libro de Hechos, como a 500 personas que lo vieron físicamente, no espiritualmente ni cosas por el estilo, ni simbólicamente ni cosas por el estilo. Físicamente, corporalmente, lo vieron el Señor Jesús. Capítulo 1 de Hechos, versos 9 al 11, dice esto. Escuche. Y habiendo dicho estas cosas, el Señor Jesús les estaba dando instrucción que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que fueran bautizados con fuego y Espíritu Santo, como Él les había dicho que iba a suceder, para que sean testigos del Señor Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a todo el fin del mundo. Y después de haberle dado esas instrucciones de que se quedaran allí, esperando la promesa de ser llenos y bautizados con fuego y Espíritu Santo, llegamos al verso 9. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, las cosas que le acabo de contar, le acabo de compartir con usted, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Cómo usted ve un espíritu alzándose? Imposible, imposible, imposible. Y vuelvo, lo repito, es imposible. Claramente,
Hechos 1, versos 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, de los ojos de los que estaban allí presentes. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. El verso 11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo lo vieron ir al cielo? Corporalmente, físicamente, no espiritualmente. Esas no son mis palabras, eso no es lo que yo creo, eso no es lo que enseña la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia pentecostal. Eso es lo que la palabra de Dios dice y establece. Si usted rechaza, usted tiene ese derecho. Rechace lo que Dios dice y crea a una organización que ha estado mintiendo desde el comienzo, desde que fue fundada por el fundador, Charles Russell. Vienen mintiendo, porque fue engañado este señor, Charles Russell, que era, aparte de ser metodista, era adventista del séptimo día, y era de la masonería. Y yo no sé si usted sabe esto, pero los masones, cuando llegan al nivel 32, los maestros de él, en la logia, le dicen lo que él verdaderamente ha hecho. Le descubren. ¿Y qué es lo que han hecho esas personas? Se lo dicen claramente, lo que ellos han hecho es un pacto con Satanás. Así que Charles Russell era de la masonería. Él era un masón que rechazó, me da pena decirlo, que rechazó doctrinas básicas cristianas, doctrinas bíblicas básicas. No es que él refutó nada, él no refutó absolutamente nada, él lo que hizo fue que rechazó doctrinas básicas, porque el diablo lo estaba esperando, lo engañó a él y por medio de él viene engañando a miles y millones de personas. Porque eso es un espíritu de error que lo engañó a él. Y por medio de él, esta organización, ese cuerpo gobernante, están engañados por Satanás, que ha venido a robar, matar y destruir lo que Dios tiene para su creación, para ti, para mí. Pero no me cree a mí. Rechace lo que yo le digo y sígale creyendo a esa organización si usted quiere. Ese es su derecho. Dios le da, Dios nos da el privilegio de poder recibir, abrazar lo que Él quiere para con nosotros o rechazarlo. Y Él no te odia, Él no me odia. Si que yo llegara a rechazar lo que dice la palabra de Dios, Él me va a seguir amando. Ahora, debe llegar un punto en el que yo, usted que me está viendo, debe de tomar una decisión. ¿A quién es que le va a creer? Si lo que dice y establece la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque como le dije al comienzo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usted va a creerle a una organización que viene profetizando en el nombre de Jehová el fin del mundo, por lo menos unas 4 veces ya, y nunca se ha cumplido. ¿Sabía usted? Y escuche lo que le digo, amigo. ¿Sabía usted que la Watchtower, esta organización, introduce más de 200 veces en el Nuevo Testamento? En inglés yo sé que son 237 veces que introducen en el Nuevo Testamento arbitrariamente la palabra Jehová, cuando ningún manuscrito del Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el Apocalipsis, no existe la palabra Jehová.
Pero la organización, ese cuerpo gobernante, se la añade, la introduce arbitrariamente más de 200 veces en el Nuevo Testamento, cuando esa palabra no existe en el Nuevo Testamento. Pero ellos quitan la palabra Señor cada vez que usa Señor y solamente cuando se refiere al Padre, e introducen la palabra Jehová. Cuando usa en el contexto y está hablando del Señor Jesús y dice que el Señor Jesús, que Jesús es el Señor, ellos cambian. No le ponen Jehová, que Jesús es Jehová. Solamente cuando específicamente está hablando del Padre. ¿Por qué usted cree que hacen eso? ¿Usted cree que es para que se entienda mejor? Y lo he dicho en otra grabación. Si yo voy a creer de que un mortal puede corregir lo que Dios quiso decir al comienzo, ¿cómo puedo yo confiar en Jehová Dios? ¿Cómo puedo confiar yo en la integridad de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo confiar de que Dios haya preservado la integridad de su palabra si un mortal supuestamente puede corregir al añadirle o quitarle o cambiar palabras y porciones completas supuestamente para que se entienda mejor? Eso le hacen creer a los seguidores de esta organización. No, que así se entiende mejor, que así es más claro. Dios mío, digo yo, pero entonces Dios no es el Dios omnisciente que Él es. Porque omnisciente quiere decir que Él todo lo sabe. Hay 3 atributos que tiene Dios. Y son atributos incomunicables. Dios no comparte sus atributos con absolutamente nadie. Dios es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos los lugares a la misma vez, y es omnipotente, que todo lo puede, que Él es todopoderoso. Y solamente Dios, y nadie más que Dios, tiene esos 3 atributos, y no los comparte con absolutamente nadie. ¿Cómo es posible que le pueden hacer creer a una persona que un mortal puede corregir, puede arreglar para que se lea mejor, para que se entienda mejor lo que Dios quiso decir? ¿En qué mente cabe tal cosa? Sino la mente de una persona que ha sido engañada. Abra sus ojos, por favor. Abra sus ojos y escape por su vida, porque la eternidad está en juego. En ningún manuscrito, como dije anteriormente, del Nuevo Testamento contiene la palabra Jehová. ¿Cómo pueden seguir diciendo esta organización? ¿Cómo puede seguir diciendo que la versión, que su versión de la Biblia, y ya les dije que le llaman Sagradas Escrituras, cómo pueden decir ellos que eso es fiel a los manuscritos más antiguos del Nuevo y del Antiguo Testamento? Aquel grupo que se llama, como dije anteriormente, el cuerpo gobernante, son los que le añadieron la palabra Jehová más de 200 veces al Nuevo Testamento. En inglés son 237 veces. Y esa palabra no existe. Y yo no estoy discutiendo que ese no sea el nombre de Dios. Yo no estoy discutiendo eso. Yo siempre estoy exponiendo la inconsistencia que hay, que existe dentro de esa organización, cuando traducen lo que ellos le llaman Sagradas Escrituras. No es con el propósito, vuelvo y repito, no es con el propósito de que se entienda mejor o que se entienda más claro. No,
es con el fin de apoyar sus falsas doctrinas, sus creencias, sus enseñanzas, que no son bíblicas. Desde el comienzo no fueron bíblicas. Quisiera tocar un punto que esta organización ataca. Es la divinidad del Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Pues lo repito, lo que ya dije anteriormente. No hay un solo verso en la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. Lo que verdaderamente tiene esta organización son malas interpretaciones a versos que no dicen lo que ellos creen que está diciendo. Lo que sucede es que, como le lavan el cerebro a estas personas, haciéndole creer que solamente el Padre es Jehová, y por eso es que introducen el nombre de Dios, Jehová, en el Nuevo Testamento, cuando en ningún manuscrito existe la palabra Jehová. Más de 200 veces. No es para que se lea claro, no es para que se entienda claro, ni cosas por el estilo. Le hacen creer, como dije, de que el Padre, solamente el Padre, es Jehová, y que el Señor Jesús fue creado y que es un Dios con D minúscula. Cuando la palabra de Dios no enseña eso, en ningún lugar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay tal enseñanza. Esta organización malinterpreta lo que dice y lo que dijo Dios. La verdad de que el Señor Jesús es coeterno, coigual, coexistente con el Padre es irrefutable. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo enseña. Se agarran siempre, cada vez que he tenido conversación, no, porque la Trinidad es pagana. Y yo entiendo, créeme lo que les digo. Yo sé que la palabra Trinidad no está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero la revelación de quién Dios es, de que Dios es un Dios trino, compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la revelación que da desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Miren, vayamos a Gálatas capítulo 3. Y les voy a leer algo que está en la traducción del Nuevo Mundo que ellos tienen, la edición de estudio. ¿Ok? Esa es la Biblia, entre comillas, con la portada gris. ¿Ok? En Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el verso 20, dice esto. Vuelvo y repito, esta es la traducción del Nuevo Mundo que ellos tienen, lo que ellos publican. Ahora bien, no hay mediador cuando solo hay una persona implicada, y Dios es uno solo. Escuche y entienda claramente. Esto es Gálatas capítulo 3, verso 20. La traducción del Nuevo Mundo, la edición de estudio, como dije anteriormente, que publican los testigos de Jehová, añade la palabra solo al texto de Gálatas 3:20. Usted quizás se pudiera preguntar, ¿cuál es el problema con eso? Ellos le dirán que así se entiende mejor, pero no. Al añadirle esa palabra solo, le cambia el significado a lo que Dios quiso comunicarnos originalmente. Si voy a creer que una organización sabe mejor, como dije ya anteriormente, que Dios, lo que Él quiso decir, entonces voy a tener que creer que Dios no es omnisciente, como dije anteriormente, y lo repito. Voy a tener que creer que Dios no es perfecto.
¿Y cómo yo voy a poder confiar en un Dios imperfecto? Y si Dios es imperfecto, ¿cómo vamos a poder creer en la humanidad, en la creación, que estamos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios? Si Dios es imperfecto, ¿cómo voy a confiar yo en una organización que supuestamente corrige lo que Dios quiso decir en el comienzo y lo que Dios establece en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Cómo puedo yo confiar? Esta organización, y lo he dicho anteriormente, tiene espíritu de error. Lo que están haciendo es lavándole el cerebro a sus miembros para hacerles creer que el Padre, y solamente el Padre, es Jehová. De esa manera, les lavan el cerebro para que acepten y crean que el Señor Jesús no es Jehová, sino el arcángel Miguel, un ser creado. Y vuelvo y repito, no hay un verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga, que establezca, que enseñe, que insinúe siquiera de que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. No hay un solo verso. Vuelvo y repito, lo que tienen son malas interpretaciones de lo que Dios quiso decir. Por favor, entiendan claramente. Jehová es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo he dicho en otra grabación que hice. Por favor, entiendan claramente que la palabra Jehová en el Nuevo Testamento no existe. Pero la Watchtower arbitrariamente introduce más de 200 veces esa palabra en el Nuevo Testamento. Y no es con el propósito de que se entienda mejor. No, absolutamente no. Es con el fin de hacerle creer que solamente el Padre es Jehová y que Jesús es un ser creado. Así que no es para que se entienda mejor, sino con el fin de engañarte. En el griego original, en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra solo, cuando dice Gálatas 3:20, dice, ahora bien, no hay mediador cuando solo hay una persona implicada. Por supuesto, no puede haber un mediador. Un mediador sirve entre dos personas. Ok, y Dios es uno solo. Le añaden esa palabra solo. En el griego original, como dije anteriormente, la palabra solo no está en ese verso. No existe en ese verso. Nunca estuvo en ese verso. Porque eso no es lo que Dios quiso decir. Dios es uno, pero no uno en número. Escuche claramente, por favor. No es uno en número. O sea que, como ellos le dicen, ¿no? Es un Dios. Lo que quiere decir eso es que Dios es un Dios único. Que no hay otro, que no hay nadie como Él. Que nadie se compara al único Dios que es Jehová, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es uno, no un número. Y usted me dirá, y me lo han dicho, cuando he conversado con testigos de Jehová, pero Osvaldo, ¿cómo tú puedes creer? Si 1 más 1 más 1 son 3. Y yo les he dicho, pero 1 por 1 por 1 es 1. No, pero quieren que yo acepte de que 1 más 1 más 1 son 3, pero no quieren aceptar de que 1 por 1 por 1 es 1. Y la verdad es que yo prefiero de esta manera. Eternidad en el Padre, eternidad en el Hijo y eternidad en el Espíritu Santo. Eternidad más eternidad más eternidad. El resultado es eternidad. Como lo he dicho anteriormente, el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Acéptelo si usted quiere y si no, rechácelo. Visité la página oficial de JW porque quería ver si
tenía una versión interlineal en griego y en español. Pero desafortunadamente ellos no publican esa versión en español. En inglés la tienen. Y pude ver en la versión de ellos, la versión de que tiene inglés y español, perdón, inglés y griego, o griego e inglés, de que la palabra solo no existe, que es añadida en Gálatas 3:20. No existe. Eso no fue lo que Dios quiso decir. Por favor, entiendo esto claramente. Dios no quiso decir eso. Dios es uno, no uno en número. Un Dios único, exclusivo, inigualable, que no tiene comparación, que no hay otro como Él. Es único. Aleluya, oh gloria a Dios. Le leo lo que dice de la Reina Valera. Gálatas 3:20. Dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y ahí termina el verso. Porque la palabra solo no existe en el verso de Gálatas 3:20. Lo que a mí me llama la atención es la palabra usada en el griego para uno. Uno. No solo, porque vuelvo y repito, esa palabra no existe en Gálatas 3:20. La palabra que se traduce uno del griego, del idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, es hais o eis, H-E-I-S. Si usted va al diccionario, griego, español, griego e inglés, usted va a descubrir que esa palabra hais o eis, H-E-I-S, es la misma palabra que se usa si usted en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 3, baja un poquito más y llega al verso 28. Y se lo leo de la traducción de ellos, la traducción del Nuevo Mundo. Y dice esto, el verso 28, Gálatas 3, verso 28. Dice, no hay ni judío, ni griego, no hay ni esclavo, ni hombre libre. No hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en unión con Cristo Jesús. Esa es la versión de ellos. La versión de ellos. La Reina Valera, la versión de 1960, dice esto. No hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La misma palabra que usa en Gálatas 3:20, eis o hais, como se pronuncia verdaderamente, H-E-I-S, la usa en el verso 28. Y por favor entienda claramente, allí no dice que somos una sola persona, porque allí en Gálatas 3:28 menciona, usa la misma palabra, vuelvo y repito, la palabra hais, H-E-I-S. Usa esa misma palabra que usa en Gálatas 3:20. El verso 28 de Gálatas capítulo 3 menciona, escuche, menciona judío, menciona griego, esclavo, libre, varón, mujer, pero no todos son una sola persona. ¿Por qué le añaden en el verso 20 que Dios es uno solo? ¿Por qué esa inconsistencia? ¿Por qué cuando traducen el verso 20 en la versión de ellos le añaden que Dios es uno solo? Pero acá que menciona, Dios mío, menciona judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer. 6 diferentes. Pero todos no son una sola persona. Pero dice al final del verso 28 que somos uno en Cristo Jesús. Pero no somos una sola persona. En estas dos escrituras,
usa la misma palabra en griego. La palabra uno no significa ni quiere decir uno en número. Por lo que dice Gálatas 3:28. Porque esa inconsistencia de introducir, de añadir, de cambiar el contexto a lo que dice quien Dios es, que Dios es uno, un Dios único, exclusivo, que no tiene comparación, que no tiene otro igual, que no hay otro igual como Él. Él es único. Y en Gálatas 3:28 menciona, vuelvo y repito, judío, griego, esclavo, libre, varón y mujer. Y no todos son una sola persona, pero somos uno en unión con Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Piensa en eso, por favor. Si vamos a Gálatas, el libro de Génesis, váyase al Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, váyase al capítulo 5. Les voy a mostrar algo muy interesante aquí, en el verso 1 y en el verso 2. La porción tiene un subtítulo que se llama Los descendientes de Adán. Gálatas capítulo 5 versos 1 y 2 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Verso 2 dice: varón y hembra los creó. Escuche por favor, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Génesis capítulo 5, versos 1 y 2 diga lo que les acabo de leer? Adán es Adán, Eva es Eva. Pero allí dice Jehová Dios, y esto fue lo que él quiso decir. Jehová Dios dice que los creó varón y hembra, y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. En la versión que tienen los testigos de Jehová dice, para Adán ponen hombres o humanidad. Pero ¿cómo es posible de que Adán siendo Adán y a Eva siendo Eva, el día que los creó, los bendijo y los llamó Adán? A dos personas los llama como que fueran una sola. Piensen en eso, por favor. Son dos personas totalmente diferentes, pero Jehová Dios los llamó. Llamó nombre de ellos Adán. Piensen en eso, por favor. Ora conmigo, por favor. Ora conmigo, haz esta corta oración. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por haber resucitado corporalmente el tercer día para darme la esperanza de vida eterna junto a ti. Como dice y establece Juan capítulo 14. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación personal con el Padre. Hoy, Señor Jesús, abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias que Dios es mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias que el Espíritu Santo es mi ayudador, es mi consolador. Gracias que el cielo será mi hogar por la eternidad. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, y si fallo en pedirte algo que me va a beneficiar, que me va a bendecir, tú no falles en concedérmelo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración y creíste en tu corazón,
Has nacido de nuevo. Eres salvo. Por fe, no por las palabras, por fe. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predique el evangelio completo, donde no tergiversan desde el Génesis hasta el Apocalipsis la palabra de Dios, donde no le añaden ni le quitan ni palabras ni porciones para apoyar creencias, doctrinas falsas, doctrinas del diablo. Búscate una Biblia, la Reina Valera del 1960, que es fiel, como dije anteriormente, a los manuscritos del griego, del arameo y del hebreo en que fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y empieza leyendo el Evangelio según San Juan, léelo 3-4 veces. Y después que haya leído el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, unas 3 o 4 veces, lee el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis, así mismo, 3 o 4 veces. Llénate de la palabra de Dios y ora. Orar es hablar con Dios. Si tienes pregunta, hazle pregunta a Dios. Si nunca te llegó a conocer aquí en la tierra, eso no importa. Lo que importa aquí es que tú hayas conocido y que conozcas al Señor Jesús, para que nos veamos allá arriba en el cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hoy, mañana y siempre. La paz del Señor sea contigo.